esto, ¿ok? Muy bien, la narración de historias cristianas. Este es un honor muy importante, es un honor requerido, me parece que para la clase de compañeros, si ustedes están enseñando un club, y por supuesto es requerido para la clase de guías mayores. Básicamente lo que nos vamos a concentrar en este honor es técnicas o maneras como podemos facilitar nuestro método de poder contar una historia cristiana de una manera interactiva, porque no solamente se trata de pararse con un tono monótono y contar algo, una historia de 3 horas, ¿verdad? Porque tenemos que ver nuestra audiencia. ¿Para quién lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo para los guías mayores. Otra vez vamos a estar contando una historia para los aventureros. En otra ocasión vamos a estar contando una historia para los conquistadores. Entonces tenemos que estar bien claros de qué es lo que queremos lograr. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿Quién me quiere leer la... Perdón, un segundito, voy a sacar la pregunta número 1. Por favor, léamela. Alguien que se haga voluntario. Hermana, Nombrar una fuente donde usted ha encontrado material para historias para cada una de las siguientes categorías. Cuente una historia de cada categoría. ok, perfecto. Entonces, aquí les dice que tienen que hacer un cartel. Cada vez que ustedes vengan un cartel, es un cartel o una tabla, lo que conocemos. Ok, entonces, si ustedes van al final del libro del honor, van a encontrar esta página. Esta página, voy a descargar esto para poder darle la vuelta un segundo. Lo voy a poner en mis downloads y lo voy a abrir perfecto para poder darle la vuelta. Dame un segundo. Entonces, ustedes van a llenar aquí en esta tabla una fuente, es decir, un recurso, un libro, un lugar de donde ustedes puedan sacar historias para esas categorías. Déjenme ver si lo abro. Perfecto. Ok, entonces aquí yo sí le puedo dar la vuelta en este programa. Ok, si ustedes ven, tenemos diferentes fuentes, ¿verdad? Tenemos una historia sagrada, una historia de iglesia, uno para naturaleza, uno del carácter y uno de elección objetiva. Lo importante es de que ustedes tienen que hacer como una lista de, imaginándose que usted va a contar esa historia. Les voy a dar unos ejemplos, por ejemplo. Historia sagrada. ¿Cuál sería nuestra fuente? Nuestra fuente puede ser pues la Biblia, ¿verdad? Tenemos tantas historias en la Biblia donde podemos aprender estas cosas. Entonces, nuestra fuente, la Biblia, digamos, voy a contarle la historia de David y Goliat, entonces yo podría aquí en Primera de Samuel, ¿verdad? Título de la historia, David y y el gigante Goliat. ¿A quién se lo contaste? Usted puede elegir, bueno, se lo voy a contar a los aventureros, o lo voy a contar a los niños en el rincón infantil, o lo voy a contar en un devocional en el en el campamento de mi club de conquistadores. La fecha contada, eso quiere decir que ustedes tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5 historias, ¿verdad? Una de cada categoría. Fecha contada, pues ustedes que son guías mayores, dense de voluntarios para contar una historia en un rincón infantil. Pueden pedirle oportunidad al director de jóvenes para hacer una historia en un devocional y la duración de la historia. Ya vamos a hablar de esto porque la duración de la historia va a depender mucho de quién es su audiencia. En un minutito lo vamos a poder verlo, ¿ok? Por ejemplo, me parece que, no, este no es. Yo tengo un ejemplo mío, no sé si lo puedo mostrar aquí, de uno que yo había hecho. Bueno, tenía uno que lo había hecho, pero no lo encuentro en este momento, quizás sea aquí. Vamos a volver entonces a la primera página. Le vamos a dar la vuelta. Entonces, nombrar una fuente donde usted haya contado las historias. Al llenar la primera columna de la fuente ya está cumpliendo con este número 1. ¿Ok? Son 5 historias, entonces van a poner las fuentes. Vamos a seguir con otro ejemplo.
historia de la iglesia. Bueno, las historias de la iglesia pueden ser las historias de los pioneros, ¿verdad? Podemos contarle la historia de Ellen G. White cuando vio su primera visión, que de hecho es uno de los requisitos del nivel de compañero, que tienen que hablar de la primera visión de Ellen G. White. Puedo hablarle de algunas de las historias de los pioneros, puedo hablarle de Guillermo Miller, puedo hablarle de Rachel Adams, puedo hablarle de Joseph Bates, ¿verdad? De José Bates. Puedo hablarle de diferentes personas, contarle una historia. O también puedo contarles, incluyendo desde la historia de la Iglesia Apostólica. Puedo contarle cuando se nombraron los diáconos. Puedo contarle de los viajes misioneros de Pedro. Puedo hablarle de Pablo, ¿verdad? Eso es parte también de nuestra historia. Entonces, si yo decido contar de la historia apostólica, de la iglesia apostólica, mi fuente va a ser la Biblia, o también puede ser mi fuente, por ejemplo, el libro de, no es Profetas y Reyes, se me fue, el que viene después, puedo sacar del deseado de toda la gente, puedo sacar algunas historias de los mártires del mismo conflicto de los siglos, o puedo, ustedes conocen el libro Dilo al Mundo, que cuenta de la historia adventista, entonces tienen muchas fuentes ustedes de dónde poner la naturaleza. Digamos que yo decido contarles una fábula, ¿verdad? La fábula de la liebre y la tortuga. Les quiero enseñar la importancia de organizarse y no dejar todo a última hora, ¿verdad? La liebre y la tortuga. Entonces, mi fuente, pues, esta es una fábula de Sopo. La saqué de un libro de fábulas, una fábula de Sopo, o es una historia de un libro de cuentos de niños. Entonces, yo pongo aquí el nombre, el título de la historia. Historia del carácter, es decir, esto a veces cuando nos traducen del inglés al español, nos traducen literal lo que yo quiero de historia de un personaje. Digamos, yo voy a hacer historia de un personaje, pues voy a elegir, digamos, a Martin Luther King. Voy a enseñarles acerca de que todos somos iguales y que él soñaba con que algún día todos tuviéramos los mismos derechos, y le voy a hacer una aplicación espiritual diciendo que así como él quería que todos seamos iguales, Dios quiere que seamos todos iguales, ¿verdad? Porque él no hace excepción de personas. Entonces, solamente nos estamos concentrando aquí en la fuente y en el título de historia por el momento, pero van a tener que llenar todas las categorías. Lección objetiva con ayuda visual. Una lección objetiva con ayuda visual puede ser un libro con imágenes, ¿verdad? Que ustedes demuestren, o que hagan algunos carteles. Lo más eh, común para nosotros es que ustedes han visto algunas veces cuando cuentan el rincón infantil y traen algo para ilustrar. Muchas veces le traen un muñequito, les traen una caja con objetos para que los niños puedan tocarlos y ver, o puede ser un títere que les traigan, o las mismas figuras de tela que teníamos de pañolencia antes, con las que se enseñaba la escuela sabática, ¿verdad? Diferentes cosas de ayuda, lección objetiva con ayuda visual. La ayuda visual significa que usted trae algo que los niños puedan ver o palpar o interactuar, ¿ok? Ayuda visual. Muy bien, vamos a volver a la primera página. Entonces ya cubrimos la pregunta número 1. Cuando yo les sugiero que según ustedes vayan haciendo las cosas, vayan marcando aquí con su lápiz, con su lapicero, le pongan un check mark, ¿verdad? Para que ustedes sepan que ya lo hicieron. Entonces, si no tiene marcado, significa que les faltó algo, y así se recuerdan que si el honor está completo o no. Número 2, ¿quién me quiere leer la número 2? ¿Quién puede leer la pregunta número 2, por favor, para avanzar? Con las historias del requisito anterior, hacer lo siguiente. Ok, lea la opción A y la opción B, por favor. La opción A, contar una de tus historias a los niños con edades entre 5 años y menores, por lo menos 3 minutos. B, contar una de tus historias a los de 10 a 12 años de edad durante al menos 5 minutos.
Ok. So, podemos decir que el primero sería como para niños del club de aventureros o de escuela sabática y el segundo sería para un grupo de nuestros conquistadores de las clases de amigo y compañero o de nuestra clase de intermediarios y quizás juveniles en escuela sabática, ¿ok? Pues si ustedes se dan cuenta, a los pequeñitos les dieron 3 minutos y a los grandes al menos 5 minutos, es decir, empezando desde 5 minutos. Ya vamos a ver por qué, porque es importante saber nuestra audiencia y el tiempo que podemos durar. Entonces voy a volver a la última tabla. Ya cubrimos la segunda página, ¿verdad? ¿A quién se lo contaste? Entonces, estas historias, ustedes tienen dos opciones, contársela a un niño en edad de aventurero o a un niño de 10 a 12 años. Entonces, dependiendo de lo que ustedes elijan, le van a poner la duración. Si son 3 minutos, si son 5 minutos, 8 minutos, ¿verdad? 10 minutos. Si son 2 minutos, quizás a nuestros corderitos de aventurero, que son los más chiquititos, quizás hasta 3 minutos se nos haga largo, quizás lo podemos hacer con 2 minutos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Siguiente, la pregunta número 3, o sea, esto es algo que ustedes tienen que llenar en la tabla y también hacerlo de manera práctica. Pregunta número 3, ¿quién me la lee, por favor? Hacer un bosquejo por escrito de una de las historias que vas a contar. Ok. El bosquejo, en inglés le llamamos un outline, ok. Es como una descripción por categoría paso a paso de lo que uno va a hacer. El bosquejo, los que escribimos en la escuela nos hemos acostumbrado a hacer ensayos. Sabemos que hay ciertas partes, ¿verdad? Tenemos la introducción, luego tenemos el conflicto, después tenemos la reacción, lo puse en inglés, la reacción al conflicto, lo traduje mal, fíjense, al conflicto y después tenemos la resolución y el desenlace. Ok, déjenme explicarles. Entonces, paso a paso. La introducción, cuando empezamos a contar nuestra historia, no podemos empezar. Y Samuel hizo esto y esto. No, esperen. Tienen que dar una descripción para que la gente se ubique. Lo típico en los cuentos que se dice, había una vez, hace una vez, ¿no? Pero cuando contamos historias bíblicas podemos contarle, por ejemplo, en los tiempos de los profetas, había una mujer muy, muy pobre y triste que tenía con su hijo, no tenían nada que comer. Ella era una viuda. Entonces ya le está dando dónde y cuándo, ¿verdad? El lugar, dónde y el tiempo, cuándo. ¿Cuándo fue? ¿Fue ahora en el 2023? ¿Fue en el tiempo del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto? ¿O fue histórico en el tiempo de la guerra civil? Ustedes tienen que ser específicos, ¿ok? ¿Dónde y cuándo? En su introducción. Y también la descripción del protagonista. Se tiene que presentar aquí sutilmente a quién es el personaje principal. Si los muchachos, la audiencia, cuando digo la audiencia es la gente a quien usted le está contando. Si la audiencia no está clara de quién está hablando usted, pues no estamos siendo claros en nuestra historia, nos van a perder la atención, ¿ok? Y tenemos que saber si nuestra historia va a ser de Pedro, no nos distraigamos con los otros discípulos tanto. Pedro tiene que ser el que está en el centro de nuestra historia con más detalles. ¿Okay? Esa es la primera parte, la introducción. Después viene el conflicto, ¿verdad? Que va a ser descripción del antagonista. El antagonista es un villano. A veces hay un villano o a veces hay una circunstancia, que es la circunstancia adversa, ¿no? Por ejemplo, en David y Goliat, ¿quién es el villano? ¿Quién es el antagonista? Goliat, ¿verdad? O el pueblo filisteo. Y tenemos la naturaleza del conflicto. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la situación que había en la historia de David y Goliat? Había una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Entonces, ya tenemos dónde, cuándo, tenemos al personaje principal, digamos, David, tenemos el villano, Goliat, tenemos la naturaleza del conflicto, había guerra entre los filisteos y los israelitas. Reacción al conflicto, es decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que el antagonista o el villano hace?
¿Qué hizo Goliat? Se paró ahí enfrente a desafiar a todo el mundo, se puso a insultar a Dios, a insultar a los israelitas. Número 2, ¿qué es lo que el protagonista hace? ¿Qué fue lo que hizo David? Oró, se encomendó a Dios, fue al arroyo, recogió sus 5 piedritas, ¿verdad? Y ya estamos en la reacción al conflicto. El conflicto es la guerra, la reacción al conflicto fue Goliat insultando a las personas, David recogiendo sus piedritas y encomendándose a Dios. La resolución, cómo se resuelve el conflicto. ¿Ok? ¿Cómo se va a resolver el conflicto? Lo que pasó fue que fueron a la guerra, se enfrentaron y luego viene el desenlace. El desenlace, bueno, en la resolución del conflicto podemos trabajar un poquito más en decir que David se ofreció de voluntario, ¿verdad? David se ofreció de voluntario, le quisieron dar la armadura del rey, no le quedó y él decidió irse solamente con el Espíritu de Jehová a defender el nombre de Dios. El desenlace, es decir, el final, la solución, ¿cómo terminó esto? Dice, ¿qué es lo que pasa con el antagonista, el villano? ¿Qué le pasó a Goliat? La piedrita le cayó en la frente y lo mató. ¿Qué lecciones se aprendieron? Y esta es la parte más importante, porque no solamente contamos una historia cristiana para entretener. Se cuenta la historia cristiana para poder dar una lección. Entonces, antes de que usted se ponga a contar una historia, tiene que saber cuál es la moraleja, cuál es la lección que quiere enseñar. ¿Ok? Muy bien. Y a veces una misma historia puede tener distintas aplicaciones. Entonces, no, si vamos a hablar de algo específico, ese día, si es de la obediencia, entonces, aunque hayan otras lecciones de humildad y de compartir, si nuestra opción es obediencia, démosle el enfoque a la obediencia. Tenemos que ver cuáles son las lecciones que aprendimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en esta parte, déjenme ver, narración de esto es esta. No, está aquí. Ustedes tienen que escribir, ahí decía, escribir un bosquejo, ¿verdad? Aquí. Hacer un bosquejo por escrito de una historia que vas a contar. Aquí entonces ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Traten de hacer una línea. Cuando se escriben los honores, lamentablemente no tenemos mucho espacio. Si a ustedes les hace espacio, usted puede incluir una página más con sus escritos y ponerle, por ejemplo, aquí arriba, continuación de la pregunta 3. Entonces, les sugiero aquí una línea o 2 líneas para la introducción. Le van a poner introducción, 2 puntos y van a escribir su introducción. El conflicto, 2 puntos, van a elegir reacción al conflicto, resolución, desenlace. Ok, yo utilicé el ejemplo de David y Goliat. Ya no utilicen esa historia. Ok, desafíense ustedes un poquito más y van a elegir cualquier otra historia menos la de David y Goliat. Ya la hicimos aquí. Sí, una pregunta. Entonces, cada historia que nosotros contemos va a ser una hoja diferente, ¿verdad? No, solamente necesitan en este espacio 3, en este Ajá. número 3, en este espacio, van a hacerlo para una historia, no para las 5 historias que tienen que contar. Pide No, por eso. un bosquejo, Hay, solamente uno. ajá, o uno, por cada historia entonces va a ser otra. Ok, está bien, ya entendí. Sí, el requisito del honor, sí es cierto, van a contar 5 historias, solamente, es más, no sé si son 5 o 4, ya vamos a ver, pero el requisito de esta pregunta número 3 es hacer un solo bosquejo. Ahora, cuando ustedes lo cuentan, en su mente pueden hacer su bosquejo o si quieren estar claros, rápidamente agarran un papel y ponen introducción, conflicto, reacción al conflicto, resolución, desenlace, ¿verdad? Y escriben ahí palabras claves o ideas claves de lo que quieren decir. Este es para la pregunta número 3. Entonces vamos a copiar esta cosita. Aquí, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Quién la quiere leer?
Bueno, vamos rápido. Dice decir, Listo. diga hermano. Decir cómo y bajo qué circunstancias el material de la historia debe ser modificado en las siguientes circunstancias. Contar la historia en primera persona o también contar la historia en segunda persona. Ok, muy bien. En primera persona, ustedes saben que la primera persona es yo. Yo hice No, esto, yo. yo voy a contar mi vida, Ruth. Yo nací en Perú. Yo vine a Nueva York, yo me fui a la escuela, a mí me pasó esto, yo me fui a tal viaje, experimenté tal aventura. Puedo contarlo personal o en muchos casos ustedes, por ejemplo, han visto la carta misionera. Hay gente que lo lee en su casa, se prepara, entonces cuando viene a la escuela sabática viene preparado con algunas ropas como tomando el personaje, ¿verdad? De esa semana y dice, por ejemplo, yo soy yo soy Sara, soy una viuda de la India y les voy a contar la historia que me pasó en mi pueblo de, no sé, de tal lugar. ¿Ok? Está tomando el personaje encima como manera de actuación, lo está contando de primera fuente, como que es algo que le pasó a ella. Entonces, cuando nosotros contamos con el yo, estamos haciendo la historia, que la historia se trate acerca de nosotros. Entonces, ¿bajo qué circunstancia va a ser modificado en primera persona cuando queremos referir que la historia es acerca de nosotros? Esa es la respuesta. Cuando queremos que la historia parezca que es acerca de nosotros, ya sea que sea nuestra historia personal o que estamos tomando encima de nosotros el rol de un personaje para que se vea con los muchachos algo más impresionante, algo más directo. Ustedes pueden, por ejemplo, un día para el día del aventurero, del conquistador, al dar la historia de, digamos, Moisés, se puede disfrazar del personaje. Diga, yo soy Moisés, yo fui un profeta y uno de los líderes más importantes del pueblo de Israel. Entonces los muchachos que están un poco distraídos, aburridos, que no se les capta tanto la atención cuando ven algo y dicen, oh, ahí está el personaje. Vamos a poner más atención. Muy bien. Está bien, hermana. Hermano, si tiene que salir, estamos grabando esto, ¿ok? Lo vamos a compartir con el resto. Entonces, en primera persona, cuando la historia se quiere referir a mí. En segunda persona, la segunda persona entonces viene a ser usted, tú. Esa es la segunda persona, tú. Cuando yo estoy contando entonces en segunda persona, quiero dirigir a que la audiencia cierre sus ojos y se imagine como si estuviese pasando algo lejano. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, imagínate, cierren sus ojos y cuente conmigo. Imagínate que tú estás caminando en un desierto grande, ¿verdad? Estás yendo por el desierto, cargando todas tus cosas, toda tu casa contigo, porque el Señor te ha dicho que te está llevando a una tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa cuando se cuenta con, usted está, cuando se cuenta en segunda persona, a ti, nos estamos refiriendo a la audiencia, le estamos diciendo, imagínate que tú eres la persona de la historia. Imagínate que tú eres el que está pasando todas esas aventuras. Entonces, estamos engaging, estamos incluyendo a la audiencia para que sea parte de la historia. A diferencia del yo de en primera persona, que se trata de mí y ustedes me miran a mí, ahora en la segunda persona, ellos se imaginan que son ellos los que están viviendo esa historia. ¿Ok? Entonces, en segunda persona se trata de convertir a la audiencia para que participe con su imaginación de la aventura o de la historia que estamos contando. Esa es la respuesta. Vamos a continuar porque esta pregunta continúa en la siguiente página. Ok. En tercera persona. Cuando hablamos en tercera persona, nos estamos refiriendo a él o a ella o a aquello, a algún objeto, ¿verdad?
Entonces es cuando estamos contando algo que le ocurrió a alguien más. La respuesta ahí sería, modificamos esta en tercera persona cuando queremos que la historia se reciba como algo que le pasó a alguien más. Por ejemplo, si yo voy a contar la historia de José, y no lo voy a contar acerca de mí porque no me quiero disfrazar de José. Y no lo voy a contar a ustedes que quiero que se imaginen de José. No, yo voy a decir José y él hizo esto y él hizo aquello y él atravesó por esto y por el otro. Estoy utilizando la tercera persona. Él, si es una mujer, ella. Si voy a hablar de algún animal, entonces como en el caso de una fábula, entonces va a ser el conejo, la liebre, o si quiero hablar de un objeto, ¿entienden? Esa es la tercera persona. Entonces, la respuesta es cuando queremos que la historia sea algo que le ocurrió a alguien más. ¿Ok? Cuando contamos esto en tercera persona, estamos contando una historia que no fue personal, que no fue nuestra experiencia. ¿Ok? Sin embargo, este tipo de historias son buenas cuando la audiencia, por ejemplo, conoce mucho las cosas. Por ejemplo, en la Biblia, casi siempre las narramos en tercera persona. Esto le ocurrió al rey Salomón. Esto le ocurrió a la reina Esther, ¿verdad? Y ella hizo esto y ella hizo lo otro. ¿Estamos claros? Primera, segunda, tercera persona. Ok, si tienen alguna pregunta, levantan la mano. Muy bien, continuamos entonces. La pregunta número 1 es decir cómo o bajo qué circunstancias el material de historia debe ser modificado para distintos tipos de público. Ok, tenemos distintos tipos de público de acuerdo a, por ejemplo, a las edades y a los propósitos. El distinto tipo de público que tenemos, por ejemplo, puede ser niños de la edad de aventureros, niños de la edad de infantes, de cuna, ¿verdad? Son distintos públicos. Tenemos público, digamos, de la edad de los conquistadores. Eso estamos en las edades, estamos en este momento. Tenemos los adolescentes, tenemos, no sé si sus clubes tienen los TLTs, que son los conquistadores que se quedaron a aprender para ser parte staff. Ya tienen más de 16 años, son prácticamente adultos, pero todavía son menores de edad, entonces están en una categoría específica. Tenemos también público con necesidades especiales. Y vamos a contar una historia, digamos, para alguien que tiene dificultad para oír o es sordomudo, entonces hay que ver cómo se le puede contar, quizás con figuras, ¿verdad? Aparte, que cuando tenemos un público más joven, ellos no tienen la paciencia de sentarse a escuchar tanto tiempo. Para mí, el ejemplo más claro de esto es lo que le pasó a Eutico. Ustedes saben la historia de Eutico. Eutico llegó el apóstol a visitar ese pueblo y él estaba muy emocionado y se quedó predicando hasta más de la medianoche. Eutico era un muchacho joven, posiblemente se cansó, se sentó en una esquina porque ya no podía prestar más atención y se cayó por la ventana, ¿verdad? Si el apóstol hubiese dicho, bueno, mire, mi audiencia aquí está mezclada, tengo gente joven, tengo gente adulta, pero que está cansada, entonces voy a medir mi tiempo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, todas las cosas salieron bien, se utilizó esa experiencia para resucitar a Eutico, pero nosotros hoy en día tenemos que tomar una dirección más sensata, más prudente, ¿verdad? Que si contamos a alguien, queremos que esté atento. De nada importa que nos esforcemos en, digamos, contar una historia de 40 minutos cuando nuestros aventureros solo prestan atención por 3, cuando nuestros conquistadores van a estar aburridos, mirando al techo, distraídos, ¿verdad? Tenemos que ver también cuando nos vamos a encontrar señales, indicaciones, cuando los estamos perdiendo. Ya si usted se da cuenta que están empezando a bostezar, que están empezando a mirar el teléfono o están muy distraídos o con la cara larga, usted sabe que tiene que hacer algo
para poder incluirlos, ¿verdad? Preguntarles preguntas, por ejemplo, Pepito, ¿y tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que hizo después Jonás? ¿Tú te imaginas haciendo eso? Entonces uno los hace participar, los vuelve a traer a la atención, a llamar la atención con algo y ellos se vuelven a incorporar en la experiencia de la historia que se está contando. Entonces hay distintos tipos de público, ¿verdad? Tenemos público que es adulto, tenemos público que es cristiano, tenemos público que no es cristiano, tenemos gente que tiene conocimiento de algo, tenemos gente que no tiene conocimiento. Por ejemplo, si le vamos a contar una historia bíblica a una persona que nunca ha leído la Biblia, quizás nuestra introducción al decirle el lugar o dónde o quién es nuestro personaje va a tener que ser un poquito más larga para la persona que no es cristiana. Para la persona que es cristiana, yo puedo empezar. ¿Cuántos conocen el nombre de Esther? Y todos, sí, ustedes saben que Esther era una reina, pues déjenme contarles algo que le pasó a la reina Esther, ¿no? Entonces tenemos audiencias que van a ser más grandes, grupos grandes. Tenemos audiencias que van a ser grupos más pequeños. Cuando hay grupos más pequeños, quizás podemos interactuar un poco más, darle un poco más de participación a cada uno, ¿verdad? Que cuando es un grupo grande no se le puede dar participación a todos. Entonces hay que ver de qué manera mantenemos al público participando. Los propósitos. Bueno, los propósitos son, claro, estamos contando esta historia para enseñarle una lección, para enseñarle una moraleja, ¿verdad? Muy bien. También otra cosa a tomar en cuenta es cuando uno tiene público de distintas edades, se va a contar la historia de una manera distinta. Por ejemplo, los niños, a los pequeñitos, usted puede hacer voces, ¿verdad? Como cambiar de voz cuando le está contando la historia. Entonces hubo una niña y dijo, mami, y usted pone la voz de una niña. Entonces a los niños les gusta mucho eso. Pero si usted le hace eso en un grupo de jóvenes, ellos lo van a mirar y se le van a reír en la cara de usted. Entonces hay distintas estrategias que uno puede utilizar dependiendo de nuestro público, de la edad y del propósito. Hacer la historia corta o hacer la historia larga. Si tenemos a a niños jóvenes, pequeñitos, vamos a hacer la historia un poco más corta. Si tenemos una audiencia más adulta, más madura, vamos a hacer la historia un poco más larga. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta, el asunto de las historias, dependiendo el tipo de público, pienso yo, si por ejemplo esos son niños que están en aventureros, se puede dar una historia que vaya acorde a su edad, por ejemplo, la historia de Jonás, que es una historia que habla de Jonás, su aventura, el pez, esa cosa, como un poquito, o el arca, como más, un dado más, un poquito más infantil, si le llamamos para ellos, pero ya si en el caso de adolescentes, hay que buscar algo que sí tenga un trasfondo un tanto más espiritual, pero que tenga un poquito más de drama para llamar la atención, por ejemplo, el caso Sodoma y Gomorra, algo así. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, los temas o el enfoque de las historias que tenemos también va a variar de acuerdo a nuestra audiencia y nuestra edad. Por ejemplo, cuando predicamos los sábados en la iglesia, ¿verdad? Tenemos visitas que no son adventistas, entonces no salimos a decir, el Papa es la bestia, porque sabemos que quizás por ahí hay una persona católica que no va a entender y le podemos ofender. Igual, cuando hablamos digamos, de la historia de la crucifixión de Jesús, a los pequeñitos le decimos, Jesús murió por ti para que tú seas salvo, Él dio su vida por ti, se lo decimos bonito. Ahora, si le decimos al niño, la sangre del cordero se derramó por ti, ¿qué van a pensar ellos? Un cordero muerto y ellos bañados en sangre y se van a horrorizar.
¿verdad? Entonces nuestro vocabulario, la manera también de decir las cosas va a cambiar de acuerdo a nuestra audiencia. Si tenemos niños pequeños o tenemos jóvenes que no hablan español como su primer idioma, no vamos a usar palabras muy rebuscadas, ¿verdad? No le vamos a hablar de palabras que quizás ellos no tienen en su vocabulario, que nosotros viniendo de otros países tenemos un vocabulario en español más extenso, ¿verdad? Y no vamos a hablarle de eso, le tenemos que hablar en palabras que ellos nos puedan entender, no no de una manera quizás tan filosófica, como dijo el hermano. Si vamos a estar hablando con adolescentes, no vamos a entrar tan a profundidad, digamos, en una doctrina religiosa al contarle de alguna anécdota de Pablo, pero quizás con los adultos sí podemos hacerlo. Eso es lo que nuestro hermano estaba diciendo. Muy bien, muchas gracias, hermano Silverio, por su intervención. Vamos a continuar con las 5. Mencionar por qué un determinado objetivo es necesario para contar una historia. Ok, es necesario tener un objetivo, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos solamente por entretener, no estamos contando una historia cristiana con propósito. Todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que tener propósito y tenemos que estar claros de ese propósito antes de empezar a enseñarlo. No siempre tenemos que decir una historia como predicando, lo podemos decir de otra manera para que la lección, de acuerdo a nuestra audiencia, la lección sea clara. Por ejemplo, en algunas, con algunas personas he notado que a los chiquitos les hacen repetir. Por ejemplo, entonces, ¿qué aprendimos de esta historia? Que Jesús nos ama a todos. Repitamos, ¿qué fue? Jesús nos ama a todos y todos los niños repiten. Entonces están enfatizando cuál fue el objetivo de esa historia. Cuando nosotros contamos una historia de un personaje bíblico, de un líder, los que nos están escuchando están pensando, están procesando, están aprendiendo. Van a haber lecciones de vida, lecciones de moral que tenemos que enseñarles. Si vamos a contar algo y el objetivo de eso es enseñarles temperancia, entonces tenemos que ir repitiendo a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Temperancia. Quizás al comienzo para los pequeños les sea difícil entender lo que significa temperancia. Entonces, en mi introducción, yo tengo que aprender, ¿saben lo que ustedes lo que significa temperancia? Y a lo largo voy a repetir, ¿y cómo fue la palabra temperancia? Temperancia con los jóvenes, quizás puedo ir recordándoles a lo largo de la historia de lo que estamos hablando, lo que estamos tratando de enseñarles. Si al final de nuestra historia le preguntamos, ¿y qué aprendiste? Ah, no sé, solamente que José fue a Egipto. Sí, pero ¿cuál fue el objetivo? ¿Me entienden? Es muy importante que cuando nosotros contemos estemos claros del objetivo, estemos reafirmando el objetivo a lo largo de nuestra historia. Número 6, contar una historia de misioneros en el extranjero, no menos de 5 minutos de duración. Ok, ven, ustedes van a poner acá el título de la historia, a quién se lo contaste y duración de la historia. Yo utilizaría esta información también para llenarla aquí en la tabla donde dice historia de la iglesia. Ustedes pueden poner la historia de algún misionero, ¿verdad? El nombre o el título. Por ejemplo, en mi país, yo soy de Perú. A mí me gusta contar mucho historias del pastor. Ay, qué vergüenza, se me fue el nombre. Estal. El pastor Estal, que él fue a vivir al Amazonas con la gente indígena de allá, ¿verdad? Y cuando él llegó, entonces él se tuvo que ganar el cariño de ellos poco a poco, ser aceptado como parte de la tribu. Entonces, si yo voy a contar esa historia, pues tendría que poner cuál es mi fuente, si lo encontré en Dilo al Mundo o si lo encontré en algún otro libro de la iglesia y el título de historia, por ejemplo, el mío sería El pastor Guillermo Estal y su misión en el Perú. Ustedes pueden buscar otros misioneros. La clave está ahí que dice en el extranjero. ¿Vieron? Misioneros en el extranjero. Ahora, van a poner a quién se lo contaste y también esa información pues va aquí. A quién se lo contaste
¿Vieron aquí? ¿A quién se lo contaste? Y la duración de la historia. Si ustedes se lo van a contar a los conquistadores de 8 minutos, ¿cuánto decía? 5 minutos, de 5 minutos para arriba, para los aventureros de entre 3 a 5 minutos, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta número 6. La pregunta número 7 es contar una historia que enseña los principios de salud, ¿no? Entonces, déjenme ver, denme un segundo para imaginarme los principios de salud. Sería, por ejemplo, les voy a contar no sé cómo le llamen ustedes en su país a las chicharras. Las chicharras son las cícadas en inglés. Las cícadas, esas que salen cada 17 años y cantan muy fuerte, algo así. Bueno, en mi país hay unas similares, no salen cada 15 años, pero le llamamos chicharras. Entonces hay una fábula de Esopo que dice la hormiga y la chicharra, ¿no? Y la chicharra cantaba todo el verano y se la pasaba cantando y no trabajaba, no hacía ejercicio. Mientras la hormiguita estaba haciendo ejercicio todo el día, todo el verano, y cuando llegó el invierno, entonces ella ya tenía todas sus cosas mientras la chicharra estaba pasando frío afuera y sin comer. Entonces aquí está la importancia del trabajo y el ejercicio, lo importante que el trabajo y el ejercicio es para la salud. Ese es un ejemplo que les estoy dando. Ustedes pueden buscar algo más profundo o otra historia, quizás una mejor historia. Entonces esto estoy contándolo y lo puedo agregar a mi lista aquí. Lección objetiva y visual. Digamos, si yo voy a contar la historia de la chicharra y la hormiga, pues puedo traer una imagen de una hormiga, una imagen de una chicharra que es similar a un grillito, ¿verdad? Y puedo mostrárselos y puedo mostrar a los niños y que ellos interactúen, o puedo comprar uno de esos insectos de plástico que venden, ¿verdad? Y decir, mira, esto es una hormiga, esto es una chicharra, vamos a contar una historia y mientras yo cuento, ustedes pásenlo de uno a otro para que todos puedan ver la diferencia entre la hormiga y la chicharra, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, el objetivo es aquí que al final ustedes tienen que contar una historia de un misionero, una historia de los principios de salud. Tienen que hacer un bosquejo. Y aquí dice contar las historias del requisito anterior hasta lo siguiente. Ok, sí. Y las historias, o sea, prácticamente 5 historias que están aquí van a contar 5 historias. Y traten de incluir entonces en estas 5 historias la historia del misionero en el extranjero y la historia de la salud, para que no tenga que contar 7 historias, sino solamente 5. ¿Me entendieron lo que trato de decir? A ver, le voy a pedir que todos se quiten el mute para poder conversar porque ya estamos al final. Esta es la última pregunta. Entonces, la tarea de ustedes es hacer el bosquejo de una historia. La van a escribir aquí en la pregunta número 3, ¿verdad? Y tienen que contar 5 historias de esta de A, B, C, D, E. Y entre de estas historias traten que el de la historia de la iglesia sea de algún misionero, y que ya sea el de la naturaleza o el de las lecciones objetivas sean el de la salud, para que incluyan en el número 1 de una vez el requisito de la historia 6 y 7. Y así solamente tienen que contar 5 historias y llenar esta tabla. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Porque ya vamos a terminar con esto. Bien, aquí vieron lo que es la narración de historia cristiana. O sea, yo pongo la fuente de qué libro o de qué ¿De qué procedencia. libro? O puede ser un website, Ujú. o puede ser que usted haya visto un video, o puede ser que alguien se lo haya contado. Ok. Si, por ejemplo, es una historia de la naturaleza, que usted está contando algo que le contó su abuelito, pues el recurso, la fuente va a ser mi abuelito.
porque también las historias se transmiten de manera oral, no solamente son a través de los libros. Si usted encontró, digamos, la historia del misionero sirviendo en el extranjero y la encontró de un website cristiano, me pone el website cristiano aquí. Ujú. Muy bien, entonces este es uno de los honores más fáciles. Como les mencionaba, ustedes tienen que hacer varios honores y lo tienen que hacer por su cuenta. No siempre van a tener gente que les pueda enseñar. Yo voy a tratar de poder enseñar lo más que yo pueda con el tiempo que tengamos. Y otra fuente, antes de que se me olvide, es la página de wikipathfindersonline.org. Se lo voy a poner también ahí en el chat. Ahora, les doy, cuando uno recibe información, la información es poder. Este poder que les damos no es para que lo abusen. Este poder que les damos de este website es un website que tiene todas las respuestas a los honores, casi siempre. Los tiene en inglés y algunas veces los tiene en español. Esto se creó para los instructores, para las personas que van a enseñar los honores. No siempre hay una persona que ya haya tomado el honor. Yo en mi caso muchas veces he tenido que enseñar un honor que nunca antes he recibido y me tengo que enseñar yo sola ese honor. Entonces, esta fuente de este website es una fuente de información muy importante. Ustedes ven aquí AY Honors, digamos, vamos a ir a recreación. Ok, en recreación yo voy a ir a Camping Skills 1. Es importante que ustedes sepan, aunque sea en inglés, el nombre del honor en español porque es más fácil encontrarlo en inglés. Entonces, aquí yo voy Camping Skill 1, arte de acampar 1. Yo lo quiero ver en español. Algunas veces lo tienen en español, otras veces no lo tienen. Pero voy a ver si tengo suerte. Vean, ahora está en español, campamento 1, o antes lo llamaban arte de acampar 1. Voy a ver los requisitos. Aquí me da la parte más difícil, los requisitos. Me da como una lista de todo lo que yo tengo que hacer. Y si yo quiero ver las respuestas, muchas veces las tienen en español, muchas veces no las han traducido, solamente están en inglés. Entonces, muchos de los honores, cuando ustedes no tengan nadie que les enseñe, digamos que no alcanzáramos a hacer todos los honores, ustedes quieren adelantarse, ustedes tienen aquí toda la información para poder hacerlo. Ahora, el hecho de que ustedes tengan la información aquí no significa que ustedes van a copiar, seleccionar control C, voy y copio o agarro mi papel y lo copio al pie de la letra. No, ese no es el objetivo. Si ustedes se dan cuenta, ustedes en Google Classroom se puso una póliza de plagio que ustedes están dando su palabra cristiana de que no van a estar copiando. Y esto incluye eso. Si ustedes van a sacar las respuestas de este website, significa que este website es el punto de comenzar. Ustedes leen y luego las respuestas tienen que escribirlas en sus propias palabras. No pueden copiar al pie de letra. Ese es el trato que tenemos. Si usted va a estar copiando exactamente la respuesta 1 desde la C hasta el punto, ¿verdad? No está poniéndolo en sus propias palabras, no está asimilando y transformando la información a lo que usted entendió y poniéndolo en sus propias palabras. Quizás a los instructores hasta nos pueden engañar y no nos demos cuenta, pero le están ustedes faltando a su honestidad y tenemos un Dios que lo ve todo. Y si ustedes quieren aprender algo bien para poder enseñarlo a los muchachos, entonces mi sugerencia es lean esto, pero no lo copien al pie de la letra. Entonces, muchos de los honores que ustedes necesitan están aquí, AY Honors, de acuerdo a las categorías. Por ejemplo, si vamos, dijimos el arte de acampar, este es un honor, aquí les da el nivel de destreza, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿verdad? Y ustedes pueden hacerlo. Entonces, si en algún momento se pierden una sesión de los honores, pueden acudir a esta página si es que no hemos hecho una grabación o si es que quieren ir adelantando con otros honores, pues lo pueden hacer de esta manera con la página de wikipathfindersonline.org. ¿Ok? Bueno, les quiero agradecer mucho por su presencia. Es
Yo sé que tenemos compromisos en otros lados y este es un año sacrificado. Para poder ser guía mayor hay que muchas veces sacrificar otras cosas. Voy a tratar de que esta sesión se la pueda postear en Google Classroom para los que se lo perdieron o si en algún momento ustedes olvidan algo y lo tienen que volver a tomar, ¿verdad? Entonces, yo voy a compartir en este bosquejo de historias, ¿verdad? Con la introducción, conflicto, reacción al conflicto, resolución y desenlace. Lo estoy poniendo en este momento, lo voy a poner en el chat y así ustedes lo pueden tener como una copia para hacer su bosquejo de la pregunta número 3. Antes de terminar, ¿alguna pregunta? No. Muy bien, entonces voy a pedirle a nuestra hermana Janet, que está ahí, que nos tenga la oración final. ¿Nos puede tener la oración final, hermano? Sí, hermana, está bien. Querido Jesús, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias porque en estos días sabemos que es difícil, Señor, pero te damos gracias porque nos da la oportunidad de aprender nuevas cosas, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Abigail, Señor, para que tú también le sigas dando sabiduría, para que nosotros podamos investirnos, Señor, en este año. Sabes de que queremos, Señor, trabajar para tu obra. Gracias por este sábado que ha comenzado. Señor, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. No se vayan todavía, les voy a poner el bosquejo en este momento en el chat y ustedes lo pueden descargar de frente. Cuando voy a parar la grabación un segundo.